Hola amigos de Calle Belén, mi nombre es Laura y el día de hoy traigo el devocional. Quiero compartirte sobre un tema que he estado escuchando muchísimo y es el amor propio. Pareciera que es un tema muy de moda. Entro a una librería y veo que los libros son sobre cómo aprender a amarme a mí misma. Y cuando entro a internet también encuentro muchísimos programas, terapias, coaching sobre el amor propio. Esto me llevó a pensar qué dice la Biblia al respecto y qué me enseña Jesús. Un día encontré una historia que me impactó muchísimo y Dios tocó mi corazón y me habló sobre el amor propio. Quiero que me acompañes a leer Mateo 14. Esta historia narra sobre la muerte cuando decapitaron y cuando mataron a Juan el Bautista. Dice que los discípulos de Juan el Bautista buscaron a Jesús y le contaron. Y mira cuál fue su reacción. En cuanto Jesús escuchó la noticia, Mateo 14, versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Yo veo a un Jesús muy humano en este versículo. Alguien que está triste, acababa de enterarse que su primo no solo que lo mataron, sino que fue decapitado. Se ve que la noticia le dolió, le impactó y sintió la necesidad por su salud mental y emocional de estar lejos de todo el mundo y de buscar a Dios. Seguramente quería estar en un lugar solo con Dios para poder llorar con gusto con su necesidad, pero algo pasa en el camino y él estaba en su derecho de irse a un lugar a solas y buscar esa salud, y es importante que busquemos nuestra salud física, mental, emocional, pero algo pasa en el camino. Dice que las multitudes huyeron hacia donde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Estas personas tenían sus propias necesidades y quizás ni sabían qué necesidad tenía Jesús en ese momento. Quizás nadie se lo preguntaba ni siquiera. Pero dice que estas personas llegaron desde muchas ciudades a pie. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús tenía una necesidad. Él era importante. Es importante amarse a uno mismo y cuidarse y poner límites. Pero él sabía que el Señor iba primero. Y él sabía que iba su prójimo también ahí. Porque recuerda que la Biblia dice, ¿cuál es el mandamiento más importante, Señor? Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de todo lo demás. Jesús sabía eso. Sintió compasión de las personas, las atendió, puso en pausa su yo y atendió a los demás, a pesar de él también estar en necesidad. Pero no solamente los atendió rapidito ahí y sanó, no, sino que dice inclusive que los discípulos le dijeron, oye, ya despídelos, que no tenemos ni que darles de comer, tienen hambre. Aquí ocurre el gran milagro, o bueno, una de las veces que Jesús hizo multiplicación de alimentos, multiplicó panes y peces, alimenta a esta multitud. Creo que en esta ocasión eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Pero luego de que los atendió hasta tarde, dice que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, regresen en la barca, crucen al otro lado del lago, yo despido a la gente. Despidió a la gente hasta tardísimo. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Dice, despidió a las multitudes. Y quiero que leas conmigo el versículo 22. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús, y dice, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús tenía todavía esa necesidad. Y él sabía que por su salud, por cuidarse a él mismo, él necesitaba ese tiempo a solas de búsqueda de Dios.
seguramente, como lo dije antes, llorar con libertad en la presencia de Dios. Pero fue interrumpido por una necesidad de alguien, de muchos, y él atendió primero a esas personas. Siempre ponía al Señor primero y luego a su prójimo como a él mismo. Quiero terminar con un versículo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, peligros de los últimos días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Luego de esto, más adelante le dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Recuerden que Dios nos ha enseñado a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es importante amarnos a nosotros mismos, es importante cuidarnos, pero primero a Dios y el prójimo. Permíteme terminar con una oración. Gracias, Señor, por este día y por esta enseñanza que nos has traído. Ayúdanos, Señor, a siempre ponerte a ti primero y a nuestro prójimo, a amarlos como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga. Adiós.